Los efectos de la revolución sexual. La revolución sexual, iniciada a final de la Primera Guerra Mundial y consumada en la década de los 70, consiste básicamente en la disociación entre sexo y reproducción, dando a aquel una finalidad en sí mismo. Pero este ejercicio libre de la actividad amatoria no hubiera sido posible sin dos conquistas de la farmacopea moderna: la penicilina, que evita el riesgo de las enfermedades venéreas, y los contraceptivos, que eliminan el peligro de gestación. Aunque las tendencias sociales para liberar el sexo existían ya desde principios de siglo, solo en los 40 con los antibióticos y en los 70 con las píldoras y los dispositivos intrauterinos se observaron los efectos sexuales de este profundo cambio de costumbres, que presenta, para bien o para mal, una de las más importantes revoluciones de nuestro siglo, más que la de los ordenadores y más aún que la revolución comunista de 1917. Los efectos de este radical cambio de costumbres se han manifestado en todos los aspectos de la vida colectiva. Relaciones sexuales precoces en los chicos y chicas menos de 20 años, penetración de la sexualización en las escuelas y, por supuesto, en la universidad. Nupcialidad más tardía, disminución de la natalidad, envejecimiento consiguiente de las poblaciones, desprecio por la tercera edad, culto casi idolátrico por la juventud, fragilidad de la familia con un aumento de separaciones y divorcios. Creación del movimiento feminista, que aunque tenga raíces diferentes, se ha visto impulsado por la revolución sexual, y creación de lo que nosotros hemos llamado un tercer sexo, es decir, la hembra obrera. Se han visto grandes cambios que han configurado una sociedad del final del siglo XX completamente diferente de la sociedad tradicional con la que habíamos iniciado esta centuria, y sin nombrar el aumento y apariciones de nuevas enfermedades venéreas. Así es, chiquitos, así es. Hay todo tipo de revoluciones, revoluciones buenas, revoluciones malas, pésimas revoluciones y revoluciones sexuales. Así que si el director de cámara se pone pilas, yo le voy a decir a nuestra invitada: señor director, por favor, póncheme si es tan amable. Señor director. Hola, Carlita, ¿cómo estás? Carlita Sarmiento, bienvenida. Vamos a hablar de la revolución sexual. Bueno, se hablaban de estos cambios que se dieron principalmente en la segunda mitad del siglo XX, cómo cambió muchísimo la visión de la sexualidad, cómo se liberó el mundo. Comparándonos quizá con ese mundo de finales de los 60, ese mundo de gusto que se olvidaba, que se liberaba de brasieres y de mucho más, ¿en qué punto está? ¿Cómo está la revolución sexual hoy en 2018? ¿En qué punto crees que estamos, Carlita? Hola, gordito, como siempre un gusto poder compartir con ustedes esta mañana. El tema es bastante álgido porque seguramente hay muchas personas en casa que aún siguen pensando que hablar de sexo es un mito. Y quiero partir con algo importante, y es que el hombre es un ser sexual por inercia, y en el acto sexual lo que un hombre o una mujer está buscando primeramente es amor, ternura, placer, comprensión, y si nosotros partimos de allí, el sexo es una maravilla, porque realmente el sexo lo que hace es poder unir el amor con el placer y la atracción, y lograr con ello obviamente la procreación en el caso de que así existiera el deseo, o de lo contrario, el complacer una necesidad o un gusto, una gana. Querida Carlita, mucha gente quizás se confunde con esta revolución sexual, donde la gente ya no solo tiene sexo con su pareja, con el matrimonio, sino también ya por placer, experimenta un poco más. Pero la gente confunde un poco con la revolución sexual como una anarquía sexual. Yo creo que tiene que haber también un respeto hacia la sexualidad, porque es algo muy valioso, es algo tan íntimo, es tan puro, que la gente capaz no distingue eso y piensa que eso es la anarquía y esto es una cosa de libertinaje y todo. Y hay una línea muy delgada. Y precisamente de allí parte todo, Martín, porque cuando nosotros hablamos de sexo, a veces creemos que hablamos de libertad en el sexo. Y la libertad en el sexo no quiere decir o no tiene nada que ver con el libertinaje en el sexo.
Entonces es súper importante que partamos desde allí, de la importancia de educar a nuestros hijos, por ejemplo, con la tranquilidad de hablarte libremente de sexo, de que tú en casa puedas compartir estos temas y que no sean ese tabú o esos miedos que a la larga, cuando tú eres adolescente o cuando tú ya eres grande, tengas la tranquilidad de hacerlo sin tener esas precauciones y sin tener esa responsabilidad, porque cada acto sexual tiene una consecuencia. Precisamente yo quería enfocarme en esto porque también tenemos que ver como el lado positivo. Cuando nosotros éramos pequeños era súper complicado que nuestros padres nos hablen abiertamente el tema del sexo. Era un mito. Era como que si nosotros preguntábamos algo, no sabía si contestar mamá, si contestar papá, se ponían nerviosos, Tabú, pero no, totalmente. sí, un tabú al 100%. Ahora no. Como padres creo que ahora tenemos ya la responsabilidad de hablar con nuestros hijos sobre el tema de sexualidad y creo que por este lado se le puede ver también súper positivo. Ahora nosotros tenemos la apertura para poder hablar con nuestros hijos y ellos la apertura para poder preguntarnos a nosotros sobre exactamente qué es el sexo. Así debería ser, Cari. Aún no hay esa apertura. Aún en casa todavía te da vergüenza y te pones rojo cuando tu hijo te está preguntando si es que tener una relación sexual está bien o qué significa tener una relación sexual. Lamentablemente en casa aún tenemos cierta vergüenza de hablar de sexo. Y si es que en casas tenemos vergüenza, imagínense qué es lo que sucede en el colegio. Ahora con la posibilidad que tenemos de encontrar todo en redes sociales o en internet, los niños ven tan solo lo que quieren ver. No llegan a tener esa educación que nosotros como padres y como sociedad tenemos la obligación de entregarlo. Entonces, si es que nosotros nos ponemos a ver que la revolución sexual es algo completamente abierto y que te da la posibilidad de poder hablarlo en una conversación en familia, de poder conversarlo en el colegio, de poder tocarlo en escuelas, te das cuenta que si lo manejamos de una manera adecuada, la revolución sexual es una maravilla, porque nos da la posibilidad de ser mucho más claros, de educar con ejemplo. Ojo con esto, porque también es cuestión de los padres de educar con el ejemplo, saber qué es lo que tenemos que hablar en casa y también de la responsabilidad que conlleva la sexualidad. Sabemos que a los 14 o 13 años una niña ya puede quedarse embarazada, o que cuando tú tienes una relación sexual puedes adquirir enfermedades venéreas. Entonces, todos estos temas deben ser tratados en casa para que cuando una persona sea grande, que cuando un niño pase a ser una persona adulta, tenga completamente claro cuáles son los lineamientos, cuál es la responsabilidad y por sobre todas las cosas, cuán importante es tener una relación sexual llena de amor, una relación sexual en donde las dos personas estén completamente de acuerdo en tenerla y que luego no lleve o que no vaya a pasar a una violencia sexual. Correcto, y es que es verdad, ¿no? Lo que dice Carlito es muy cierto, cómo ha cambiado. Hace 20 años, de hecho, un programa matinal estar hablando de este tipo de cosas de una manera tan clara y tan natural quizás no se veía. Hoy tratamos nosotros de transmitirle esto, y aquí viene también la responsabilidad, ¿no? Porque se habla dentro de estos temas que ha abordado la revolución sexual, está uno como es el tema del aborto. Muchos en contra, muchos a favor, es normal en el mundo, no todos podemos pensar igual, pero parte de la educación sexual es hablar de anticoncepción, de anticonceptivos, ¿verdad? Y es esto, ¿no? Responsabilidad, hablar con nuestros hijos y que ellos sepan para que ni siquiera se llegue a estos temas, evitando. Por supuesto, gordito. Yo creo que es ponernos, si no lo hablamos, es ponernos una venda en los ojos. Porque querramos o no, nos guste o no, los adolescentes ya tienen una vida sexual activa. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos tomar las riendas del asunto y hablarlo en casa. Si no queremos un aborto, si no estamos a favor de un aborto, tenemos que hablarlo con nuestros hijos, tenemos que lograr conocer además qué es lo que ellos piensan, porque tampoco es la cuestión de imponer. Porque tú como padre no puedes imponer. Es necesario tener esa comunicación que te dé la posibilidad de saber qué es lo que está pensando tu hijo con respecto al sexo. ¿Qué conocimientos tiene tu hijo con respecto al sexo? ¿Tu hijo sabe usar anticonceptivos? ¿O tu hija sabe utilizar anticonceptivos? ¿Sabe lo que es? Entonces, es una línea bastante grande, bastante compleja y que sin duda alguna necesita quitarse de tapujos. Yo creo que esta revolución sexual también trajo un empoderamiento muy importante hacia la mujer y yo creo que es parte de la educación que tienen que recibir los jóvenes, los chicos, las chicas en casa, en los colegios,
creo que también es dos palabras muy importantes, porque una cosa es saber, tener conocimiento de lo que está pasando con la sexualidad y todo, pero también es el sí y el no, el quiero, no quiero. Puedo tener la información, no quiero, sí quiero, porque también la gente lo ve muy común. Es bueno, es normal esto, estamos en la edad, debemos hacerlo, pero quizás yo no quiera. Entonces, el sí y el no es también parte muy importante de esta educación. Enseñar a decidir. Tú tienes el poder de decidir, incluso si estás casada. Tú tienes el poder de decidir si quieres o no quieres tener una relación sexual. Entonces, parte mucho de lo que tú mencionas, Martín, y que es bastante clave, creo yo, saber qué es lo que quiero, enseñar a nuestros hijos a que determinen qué es lo que quieren, que no se dejen llevar por la corriente, porque claro, puede ser que mi amiga tiene 15 años y ya tiene una vida sexual activa, pero tal vez yo no quiero hacerlo. Entonces, es importante saber qué es lo que quieren tus hijos, en dónde están, qué es lo que tú quieres como mujer, qué es lo que tú quieres como pareja y obviamente con ello llegar a un término, a un feliz término. Carlita, muchísimas gracias. Qué tema tan interesante y nos encanta. Y creo que eso es súper importante, la comunicación que nosotros tenemos que tener con nuestros hijos y no solamente con ellos, sino con nuestra pareja, que es súper importante, como se mencionaba hace un momento, el decidir. No porque estés casada y no quieras tener relaciones sexuales, tiene que ser obligado y lo tienes que hacer. No, tenemos el poder de decidir. Habrán días que sí queremos, otros días que no queremos. Es decisión de cada persona, pero es también hablarlo en pareja. Qué importante es eso. Muchísimas gracias, Carlita, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Para mí, como siempre, un gusto.